Gracias, hermano Isaí, por su presentación. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tengan la bondad de ocupar su lugar. Igualmente nuestros hermanos que nos acompañan a través de las transmisiones sábado con sábado en el culto de recepción, también pueden ocupar su lugar. Hoy, hermanos, quedamos el sábado pasado en la recepción que íbamos a ver otro tema de concilio, el cual fue la discusión sobre Dios el Creador. Dice así el libro de Génesis capítulo 1. Esto es algo, hermanos, que estamos bien familiarizados con ello, estamos realmente acostumbrados, y es algo que incluso es un capítulo que podríamos decirlo así, hasta es de batalla para darle enseñanza a los niños sobre la creación de Dios. Dice así, capítulo 1 de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y dijo Dios, versículo 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca, y fue así. Versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 14, y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años. Y el versículo 20 vuelve a decir, y dijo Dios, produzcan las aguas, reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Bien, si seguimos leyendo los demás versículos hasta que nos topemos con el 26, que lo vamos a analizar más adelante, dice ahí, y dijo Dios. Y Dios fue el que dijo, y las cosas que se hicieron. Libro de los Salmos. Dice el Salmo 19. Vamos a ver el Salmo 19, versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. ¿De quién estamos hablando? De Dios. Salmo 148. Dice así el versículo 4 y 5. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron criadas, y las hizo ser para siempre por los siglos. Púsoles ley que no será quebrantada. Y es el mismo Pablo el que vuelve a reafirmar y vuelve a decirle incluso a los griegos la potencia y la magnificencia de Dios. Hechos capítulo 17. Y dice así desde el versículo 22, estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todos veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas
que en él hay. Como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. ¿Quién está aquí diciendo Pablo? ¿Quién hizo las cosas? ¿Quién las formó? Dios. Y cuando se aparece, sabemos que es el ángel de Jehová, pero tomando esa potestad de Dios, y habla con Job, dice así el libro de Job. Y dice así el capítulo 38. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que obscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y hazme saber tú. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 8. ¿Quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de madre? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja obscuridad, y establecí sobre ella mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Entonces Dios ahora le dice a Job: a ver, ya que tanto sabes, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? Cuando yo formé y le dije a la mar: hasta aquí va a llegar la fortaleza de tus olas, házmelo saber. Después, hermanos, tenemos Job, por ejemplo, Job capítulo 35. Nos dice así el versículo 9 y 10: a causa de la multitud de las violencias clamarán y se lamentarán por el poderío de los grandes. Y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que da canciones en la noche? El Salmo 100, ¿qué nos dice? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid con él ante regocijo, ¿no? Porque él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Quién nos hizo? Dios. Isaías capítulo 44. Libro del profeta Isaías capítulo 44. Dice el versículo 1 y 2, le habla a Israel. ¿Y qué le dice a Israel? Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú Jeshurun, a quien yo escogí. Dice Jehová, ¿qué? Hacedor tuyo. Isaías capítulo 45. Versículo 5. Yo Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz, crío el mal. Yo Jehová, que hago todo esto. Capítulo 51 de Isaías. Y aquí le dice Dios a Israel, dice el versículo 12 y 13: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, del hijo del hombre que por heno será contado? Y haste ya olvidado de Jehová, tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Mas, ¿en dónde está el furor del que aflige? Y eso incluso nos sirve este texto para la lección de mañana, porque mañana vamos a ver cómo se abusa de los débiles. Y precisamente dice: ¿dónde está el furor de aquel que aflige? De aquel que se sentía poderoso y que podía pisotear a medio mundo. ¿Dónde está? Pero aquí Dios, lo que estamos hoy viendo es que le dice a Israel: ¿soy qué?
tu hacedor. Yo te hice, yo te formé. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo la misma Escritura siempre avala y siempre le da todo el crédito de la creación. ¿A quién? A Dios. Y entonces, ahora sí vemos lo que dice, por ejemplo, Génesis 14:19. Aquí es cuando Abraham llega ante aquel varón llamado Melquisedec. Dice así el 18 y 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Y bendíjole y dijo: bendito sea Abraham, el Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Bien, y entonces dice el 22: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Eclesiastés capítulo 12:1 es un texto de memoria de la sociedad de los jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces, no nos queda ninguna duda, hermanos, que el Creador es Dios, que el que hizo las cosas es Dios. Y con todos estos textos más ratificamos que es Dios. Pero el problema radicó en que el hermano que puso o propuso el tema, él decía, es que Dios hizo todo solo. No necesitó ni al Espíritu Santo, ni a Cristo, ni a nadie para hacer la creación. Cristo no tuvo participación en la creación. Y ahí sí es donde vamos a tener graves problemas. Primeramente, y aquí sí, hermanos, miren, somos tan curiosos los hermanos para defender nuestras posturas que cuando nos conviene algunas versiones, esa sí está bien porque defiende mi postura. Y cuando la versión está en contra de mi postura, entonces la ataco y digo que está mal la traducción, que está mal hecha. Dice así el libro de la carta a los Colosenses. Aquí vino la primera discusión fuerte, precisamente por la forma en la que está redactado y por lo que dice el apóstol Pablo. Dice así el capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Y estamos hablando de Jesús desde el versículo 13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual, ¿de quién está hablando? Del Hijo. Tenemos redención por su sangre. Ya no puede ser Dios, porque estamos hablando de la sangre. ¿Y quién fue el que derramó la sangre? Cristo, Jesús, no Dios. La remisión de pecados. Ahora dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y aquí viene lo interesante, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Y el hermano decía, es que fue criado por él, porque la causa es Jesús. Por eso Dios hizo las cosas, por su Hijo, pero no por medio del Hijo. Aquí está lo interesante. La Reina Valera que estamos leyendo claramente dice, todo fue criado por él y para él. Pero la versión de las Américas, la versión interamericana, otras dicen, todo fue creado por medio de él. O sea que aquí ya nos dice que todo lo que se hizo, quién tuvo intervención o cuál fue el medio para que fuera creado, es el Hijo. Y entonces decía el hermano, es que eso es quitarle poder a Dios. Eso es entonces hacer a Dios que no es poderoso. Si ya leímos todos los textos que el Creador es Dios, ¿por qué queremos a fuerza poner al Hijo para que también le haya intervenido y haya hecho la creación?
Y no se me hace correcto, dice, no se me hace lógico que entonces el Hijo hizo todo, porque para fin de cuentas iba a ser para Él. Entonces no tiene razón. Más bien la causa por la que fue la creación fue por el Hijo. Entonces aquí sí dijimos, a ver, ¿cómo vamos a determinar si realmente es por medio de Él o por Él? ¿Qué es la causa? Aquí claramente nos dice el texto, el 15, el primogénito de toda criatura, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, visibles e invisibles. Y entonces sí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuáles son las cosas invisibles que están en los cielos? Pues los ángeles. Y si Cristo es el primogénito de toda creación, entonces obviamente entendemos que primero Dios, al primero que crió, allá en la eternidad, en el cielo, fue al Hijo. Y lo dice claramente el Salmo 2. Dice así el Salmo 2. Dice así el versículo 7, Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué es lo que decía después en Hebreos? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te engendré? A ninguno. Pero que Dios a algunos ángeles les puso nombre, como es Miguel, como es Gabriel. ¿Y el otro cómo se llama? No, está Miguel y Gabriel. ¿Y otro ángel no tiene nombre? Rafael. ¿Y dónde aparece Rafael? El palomo de Linares, allá de España. No, Rafael aparece en las Biblias católicas, hermanos, exactamente. Rafael aparece en las Biblias católicas, en los libros deuterocanónicos apócrifos. Entonces Rafael no creemos que existe como tal, ¿sí? E incluso la iglesia romana enseña que hay 7 ángeles y hasta les pone nombres. Aparte de Miguel, Gabriel y Rafael, tienen otros. Pero la Biblia solamente me menciona 2, a Miguel y a Gabriel. Gabriel, que aparece con María, y Miguel, que es el príncipe, dice, de tu pueblo. Bueno, pero dice, ¿a quién de los ángeles le dijo Dios, mi hijo eres tú? Y si Pablo dice a los colosenses que Él es el primogénito de toda creación, visible e invisible, Él fue el primero. Ahora, aquí hay algo interesante. Cuando Pablo se refiere a Jesucristo, dice la primera carta a los Corintios, y ya después vamos a ir a Proverbios. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Pero a los llamados así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y ¿qué? Sabiduría de Dios. Y cuando se dio este texto, el hermano inmediatamente contestó rebatió, como rebaten todos los sofistas. Entonces cuando Cristo muere, Dios se quedó sin sabiduría. Porque si dicen que Cristo es la sabiduría de Dios, entonces cuando Cristo se muere, Dios se quedó sin sabiduría. Esa es la primera pregunta que lanzó. Pero aquí, para entender cómo es que Cristo es la potencia y la sabiduría de Dios, vamos al libro de Proverbios. Y dice así el capítulo 8. Versículo 1, primeramente. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la discreción y hallo la ciencia de los consejos. Ahora dice el versículo 22. Jehová me poseía en el principio de su camino. Ya de antiguo
antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes que fuesen los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ¿qué? Ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y aquí también viene una gran pregunta. ¿Por qué dice todos los días si en la eternidad no hay día ni noche? Esto quiere decir entonces que es una figura retórica para hacernos entender que desde antes de que existiera ya la creación física, los cielos, la tierra, todo lo que vemos, Cristo ya existía. Y dice, yo estaba con él formándolo todo, ordenándolo todo, yo estaba con él haciéndolo. Por eso entonces Génesis capítulo 1 dice el versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si el texto dijera, y dijo Dios, haré al hombre, que es en singular, yo ni diría nada, ¿no? Pues Dios fue el que lo hizo. Pero aquí no dice haré, aquí dice hagamos. ¿Y que Dios solito no podía? Claro que sí. Pero Él quiso, en su sabiduría y en su potestad, dejar que el Hijo también tomara parte en la creación. Por eso Proverbios dice, yo era la sabiduría. Ahora, cuando se dice que Cristo es potencia de Dios y sabiduría de Dios, no es porque sea la sabiduría y la potencia real de Dios, es precisamente la manifestación de Dios en el Hijo. Porque dice la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, no es la misma naturaleza. Eso es lo que confunde a la iglesia romana. La iglesia romana cree que son consustanciales, que son la misma naturaleza del Padre y el Hijo. Y nosotros no creemos así. Nosotros creemos que el Padre es uno y el Hijo es otro. Y la Biblia claramente dice, Él es la imagen del Dios invisible. Luego mismo Pablo, ¿qué dijo? Que haya en vosotros este sentir como en Cristo, el cual siendo semejante a Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Quién sí quiso ser igual a Dios? ¿Quién sí quiso usurpar ese privilegio? Satanás. Y él dijo, seré semejante al Altísimo. Yo sí voy a hacerlo. Y voy a poner también mi solio en el cielo. Ese es el gran error de Satanás, su soberbia. Y cuando Dios dice, hagamos, y allí está el Hijo, como es, ordenándolo todo. Está con Él, tiene parte activa. O sea, Jesús no tuvo una parte pasiva, de, pues Dios hizo todo y Él que lo haga. No, ahí claramente dice, yo estaba con Él ordenándolo, lo estábamos haciendo. ¿Cómo fue? Eso sí no me dice la Biblia. Es más, incluso dice el Salmo 103, porque aquí también hay algo muy interesante, hermanos. Dice así, 20 y 21, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. La Biblia no me aclara, no me dice, nosotros siempre hemos creído que Dios es el que hizo todas las cosas, Él es el arquitecto del universo, Él hizo todo. Pero si en esa creación, aparte de que toma al Hijo, quiere que el Espíritu Santo participe o los ángeles hicieran algo, no nos lo dice la Biblia. Ahí sí no,
Pero en otras ocasiones sí vemos que los ángeles participan y hacen la voluntad de Dios. ¿Que Dios no podía? Claro que puede, pero por eso dice aquí el texto, tiene a sus ángeles, tiene a sus siervos. ¿A quién mandó Dios a Lot? Ángeles. Abraham, ¿qué hospedó? Ángeles. ¿Quién se le apareció a Manoa? Un ángel. ¿Contra quién luchó Jacob? Contra un ángel. ¿Quién detuvo el camino de Balaam porque no era recto delante de Dios? Un ángel. Y cuando Cristo estaba orando, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién le servía? Los ángeles. Y lo consolaban. ¿Quién da esas órdenes? Es Dios. Él puede hacer todo, pero Él también tiene sus instrumentos. Tiene quien haga la obra. Entonces, el concilio dijo, sí, Dios es el creador, pero en la creación también el Hijo tuvo participación de ella. Y cuando se habla de que Cristo es la potencia y la sabiduría de Dios, no es que sea la de Él, sino que es esa manifestación. Todo eso que Dios pone en Jesús es eso, su gloria y su grandeza. Nosotros, hermanos, a ver, cuando venimos aquí y escuchamos al hermano que está predicando, ¿qué decimos? ¿Que está predicando quién? El hermano, pero ¿qué está hablando? Decimos la palabra de Dios, pero es un hermano. ¿Por qué no está Dios? No, es que es la palabra de Dios. Pero utiliza ¿a quién? Utiliza a sus siervos para mostrar y enseñarnos su voluntad. O sea, el hecho de que Dios utilice muchos medios o muchas maneras, como lo dice el Hebreos capítulo 1, creo que aquí también esa parte es interesante. Así como dice Hebreos capítulo 1, que Dios habló, pues también Dios mandó, y Él pudo haber hecho las cosas de diferentes maneras. Pero la Biblia Dios no me lo pone tan claro o no me lo establece, pero dice así, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual, aquí viene otra parte, por el cual asimismo hizo ¿qué? El universo. Entonces aquí nos queda ya todavía más clara la idea de Colosenses, cuando dice el texto, por Él y para Él. Si queremos poner por medio de Él, nos queda más claro, pero si lo dejamos por Él, entendemos que Cristo fue un medio que Dios toma como su Hijo y le da esa facultad para también participar en su creación. Y eso es algo que Dios a Él le plugó hacerlo, y nosotros, como dice Job, pues ¿quién somos para preguntarle y decir por qué? Y eso no le quita ni poder ni autoridad a Dios. Cuando se abre el mar, ¿quién es el que hace esa maravilla? Dios. Pero para esto, ¿a quién utiliza? A Moisés. Cuando caen los muros de Jericó, ¿a quién utiliza Dios? A Josué, y da toda una orden para ver, porque lo dice Hebreos, por fe cayeron las murallas de Jericó. O sea, no dijeron los israelitas, y de veras, nada más dándole vueltas a la ciudad se va a caer el muro. Pues están cañonazos. Para tirar un muro se están cañonazos. Es más, hasta incluso han dicho, pues por mucho que sea, hay fuerza sónica y el sonido sí crea cierta energía, pues son mitos geniales. Eso mejor que una soprano puede romper una copa de cristal con un canto súper agudísimo. O con el clamor tan fuerte, ¿a poco se pueden tirar una muralla? O imaginémonos todos en el Azteca, vamos a gritar, a ver qué sucede, a ver si se cae el estadio. Pues no le pasa nada, es concreto. Pero aquí dice la Escritura en Hebreos, es por fe.
Y por fe la gente, los israelitas creyeron. Pero ¿quién utilizó esos medios? Pues Dios. Él puede todo, porque así lo dice Job, yo sé que todo puedes. Tú todo lo puedes. Por eso decimos que Dios es omnipotente. Todo lo puede hacer. Y los sofistas hacen una pregunta: si Dios es tan poderoso, ¿podrá Dios hacer una piedra que no la pueda cargar él mismo? Pues la pregunta es, por muy grande que sea la piedra del universo, Dios es metafísico. La piedra es física. Así que Dios va más allá de cualquier cosa física, ¿sí? Entonces su pregunta no tiene lógica, pero la gente lo hace para demeritar el poder de Dios y para no creer en Dios. Hoy, hermanos, todas estas lecciones que estamos analizando, porque todo el mundo dice, bueno, si Dios es amor, si Dios es toda misericordia, si Dios es toda bondad, porque hay guerra, porque hay violencia, porque hay homicidios, porque hay abuso contra los menores, contra los ancianos, contra los minusválidos. La misma ley lo dice: no maldecirás al sordo, no le pondrás tropezadero al ciego. O sea, Dios desde un principio ve por los débiles. A la viuda no la vas a desamparar, al extranjero no lo vas a oprimir, porque tú fuiste extranjero en Egipto. O sea, Dios en sus leyes siempre vio por todos lo que nosotros llamamos hoy las clases o los grupos vulnerables. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Como no ha querido tener a Dios en su conciencia, hacen cosas depravadas. Y la gente oprime, y la gente, y lo acabamos de ver en Isaías, a ver, ¿dónde está el poder de aquel que era el fuerte? Y tú tuviste miedo de él, no confiaste en mí, le dijo Dios a Israel, que soy tu hacedor. Entonces sabemos que Dios nos hizo, pero en muchas ocasiones, porque lo vimos, Jehová da la vida, Jehová mata y Jehová da la vida, lo dijo Ana. Sin embargo, en el libro del Éxodo, ¿a quién manda Dios para matar a los primogénitos? Al ángel. Utilizó un ángel para matar a la gente, porque así lo quiso hacer en esa ocasión. Pero en otras ocasiones no necesitaba mandar un ángel. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ahí no se ve la intervención del ángel. Ahí nada más le pregunta Pedro a Ananías: ¿vendiste en tanto la heredad? Y dijo, sí. Y le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Si vendiendo la heredad no te quedaba en tu poder, ahora por lo que has hecho vas a morir. Y murió. Pasaron 3 horas y llega Zafira, su mujer, y no sabía lo que le había pasado a su marido. Y le pregunta, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Y qué dijo la esposa? Sí, en tanto. ¿Por qué se concertaron para mentir? Aquí está la puerta. Los que acaban de entrar a tu marido, a ti también te van a sacar. Y se muere. Y ahí no vemos que intervino un ángel. Ahí es Dios. Entonces, Él sabe cómo hace las cosas. Y Dios tiene un poder, pues que, como lo dijo el apóstol Pablo, aún lo más loco de Dios, si es que en Dios hubiera locura, es lo más sabio de los hombres. Hoy, hermanos, todo mundo, y de veras, lo estaba analizando y porque el pueblo, el mundo, se mueve a veces por lo que está de moda o por lo que está en boga. Ahora resulta que todo el mundo ya quiere estudiar la bomba atómica y cómo funciona por la película de Oppenheimer. Y todo el mundo quiere saber, oye, es que es el padre de la bomba atómica. Y Oppenheimer, cuando vio lo que pasó, él mismo tomó una cita de los escritos hindús y dijo, hoy me he vuelto el destructor de la humanidad. O sea, lo que hicimos no está bien. Y después él luchó para el desarme nuclear, pero no le hicieron caso. y vino la guerra armamentista. Y estuve viendo documentales de cómo fueron creando bombas más y más poderosas. O sea, la bomba atómica, la de Hiroshima y Nagasaki, son un arma de juguete, como un petardo, comparado con lo que ahora tienen en potencia nuclear, tanto Estados Unidos como Rusia. Y todo el mundo, ay, ¿por qué? Vamos a analizar y a estudiar porque llama la atención esto de la bomba atómica.
Pero la gente se alejó de Dios y empezó a buscar otras formas de cómo matar, cómo destruir, cómo ser, y por medio de la fuerza, por medio de esa forma de amedrentar y de espantar al mundo, quieren dominar. Pero aún así, la Escritura es clara. Dios no necesita ejército, no necesita armas. Dice que ni con espada, ni con caballo, no. Él al simple voz, hace. O sea, sí, el hombre ha creado bombas que su poder expansivo es tremendo, pero no se compara con un terremoto todavía. La energía que libera un terremoto, y más si es de 8 o de 9, si llega a ver, es mucho mayor que lo que puede hacer un hombre con una bomba atómica. Entonces el poder de Dios es mucho más allá de. Sin embargo, no por el hecho de que Dios haya decidido que el Hijo interviniera y que su Hijo, como dice Colosenses, por medio de Él y para Él se hicieron las cosas, eso le quita poder a Dios, eso le quita autoridad a Dios. Claro que no. Al contrario, ahí se ve que Dios creó las cosas, tomó a su ejército que le hace su voluntad y Él formó todo. Ahora, no dice la Biblia cómo lo formó, cómo lo hizo. Él nada más dijo, sea la luz, y fue la luz. Y esa fue una discusión, fue un tema de concilio. Algunos decían que esa luz era el Evangelio. Otros decían que esa luz era Cristo. También fue un tema de concilio. Porque dicen, a ver, en el capítulo 1 y 2 aparece la luz. Y hasta el cuarto día aparece el sol, la luna y las estrellas. Entonces, y dice, fue la tarde y la mañana, un día. Y fue la tarde y la mañana, un día. ¿Cómo es que ya había luz si no había estrellas, si no había sol? Pues precisamente la energía atómica es eso. Se descubrió cuando fue la bomba de Hiroshima, la primera que probaron, antes de mandar la bomba, se dieron cuenta de la cantidad de luz que generó, que es como si fuera el sol. Ya. Entonces Dios sabe cómo hacer las cosas, Él conoce todo, porque Él lo hizo, Él lo formó y lo crió. El hombre lo ha descubierto, lamentablemente muchas cosas que ha descubierto de la creación de Dios lo han ocupado, pero ¿para qué? Para el mal. Por eso dice Santiago, miren, dice Santiago, la ciencia no es mala, hermanos, el conocimiento tampoco es malo. ¿Qué es el problema? ¿Dónde está o dónde radica lo malo? Dice así, Santiago, capítulo 3. Dice, desde el 13, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica, porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Precisamente el problema de la bomba atómica fue porque el primero que descubrió la energía nuclear fueron los alemanes. Y entonces cuando se dieron cuenta los norteamericanos y los demás países lo que estaba haciendo Alemania, tuvieron que juntarse. Por eso esta película llama mucho la atención porque es muy biográfica y muy histórica. Y ahí se va a ver por qué fue el proyecto Manhattan, por qué se hizo todo aquello y cómo en menos de 4 años, tiempo récord, lograron conseguir la bomba atómica. Dice, ¿qué hubiera pasado si los alemanes lo hubieran descubierto primero? Y a fin de cuentas, hermanos, no me preocupa porque tanto Estados Unidos, que viene son los anglosajones, viene de ese cuerno, el anglosajón, que es uno de los 10 cuernos de la cuarta bestia. Los hunos o germanos es otro cuerno de la cuarta bestia. Sigue siendo lo mismo. Siguen estando. Solamente que el cuerno pequeño fue el que tuvo más
más poder. ¿Por cuánto tiempo? 1260 años. Pero siguen existiendo esos cuernos. Los que realmente fueron derribados, que fueron los ostrogodos, Austria, no figura mucho en el mapa bélico, ni Holanda, los vándalos, ni los érulos, Bélgica. Pero todos los demás siguen teniendo presencia bélica. Los francos, Francia también tiene artefacto nuclear. Perdón. Entonces no nos debe de extrañar, no nos debe de asombrar. ¿Qué es lo que está haciendo esa cuarta bestia con todos sus reyes? Entonces, si Dios, cuando Él hizo la creación, Él dice, voy a permitir que mi hijo participe y ordene y haga todo, ¿está bien o está mal? Está bien. Y eso acordamos en el concilio. ¿Sí? Que cuando Cristo muere, Dios se queda sin sabiduría. No, porque esa sabiduría y esa potencia de Dios es la manifestación de... Es como cuando decimos, por ejemplo, si analizamos o vemos un Velázquez, un Goya, o incluso una pintura surrealista de Salvador Dalí, que decimos, no, miren, aquí está la inteligencia, aquí está el arte, aquí está su expresión. Entonces cuando Él lo pintó se quedó sin arte, sin expresión. No, es la manifestación. Por eso, hermanos, es interesante. A veces se nos ha olvidado un poquito. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es la diferencia grande y abismal entre el hombre y los animales? Los animales no son creadores, el hombre sí. Pero como dice Santiago, si hay envidia, esa ciencia no es de Dios, es maligna. ¿Sí? Las bombas fueron creadas por envidia, los armamentos se fueron creando por envidia. Todas las guerras que ha habido son por envidias, por problemas, por discusiones. Pero cuando la ciencia, como es la de Dios, se ocupan bien, esa viene de lo alto. Y nosotros hablamos ciencia que viene de lo alto, la ciencia de Dios. Entonces, para nosotros, hermanos, es interesante ver y creer todo lo que Dios hizo desde un principio, y ahí está. Que no me dice la Escritura cómo formó el agua, o cómo formó los átomos, o cómo fue que creó todos los elementos que hoy conocemos de la tabla periódica, pues no me lo va a decir. Me va a decir a nivel general, como le dijo a Job, puse decreto a las nubes. No dice la ley universal o la ley de la gravitación. O le puse peso al viento. No me dice lo que descubrió el puesto Torricelli. No, nada de eso. La Biblia no es un libro científico. Pero sí me da expresiones, y hasta podemos decirlo de manera poética, para entender la potencia de Dios y su grande, podemos decir, majestuosidad. Y si en esa grande sabiduría Dios quiso que el Hijo participara, y hasta el Espíritu Santo, porque Génesis capítulo 1 dice, en el principio la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios ¿qué? Se movía sobre de las aguas. Ahí estaba también el Espíritu Santo. ¿Cómo participó o qué actividad tuvo? No me lo dice la Biblia. Y esto es comparativo como cuando están los grandes edificios, las grandes construcciones. ¿Qué aparece generalmente en las placas? El nombre del arquitecto, del ingeniero. ¿Pero ellos realmente lo hicieron? Ellos lo diseñaron, calcularon todo, pero ¿quién lo hizo? Pues los albañiles, los herreros, los que soldaban, todos ellos. Pero ninguno de ellos llevó la honra o llevó el mérito. ¿Quién lo llevó? El que lo creó, el que lo pensó, calculó y demás. Por eso la Biblia claramente dice, ¿quién es el creador? ¿Quién es el que lleva todo el mérito? Pues Dios. Claro que sí. Pero si el Hijo participó y el Espíritu Santo participó
y así lo quiso Dios, pues hermanos, nosotros no podemos decir, es que entonces ya Dios con eso ya no tuvo fuerza, ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas y Él puede utilizar cualquier método, cualquier forma para hacernos ver. Por eso es Hebreos. Dios habló muchas veces de otra manera. Hoy nos habla por el Hijo. Y de hecho hay un tema que quedó pendiente, hermanos, de muchos temas de concilios que tenemos. Un tema que sí quedó pendiente fue los ángeles en el Nuevo Testamento y en la actualidad. ¿Tendrán función? ¿Vendrán? Como que algunos decimos sí, otros no. Está interesante. Porque en el Antiguo Testamento sí vemos muchas veces a los ángeles, ¿no? Están ahí con Lot, con Abraham, con María, están con Juan, con Zacarías, el papá de Juan el Bautista. O sea, ahí se ven a los ángeles en muchas manifestaciones. Pero ya en el Nuevo Testamento, pues se ve, por ejemplo, una visión que tuvo Pablo y que le dice: ten fe, así como has predicado de mí y me has defendido, también lo vas a hacer en Roma. Y la última manifestación del ángel que vemos es con Juan en la isla de Patmos, cuando le revelan el Apocalipsis. Y a partir de ahí, pues ya no tenemos obviamente también más elementos, o conforme a la Escritura, para decir, ¿y los ángeles ahora? Pero sí creemos, bueno, si la Biblia dice, a sus ángeles mandará para que tu pie no caiga, pues de alguna manera tal vez sí debe haber algo para que Dios nos cuide también con sus ángeles, pero ¿cómo? No lo sabemos. Sin embargo, luego decimos, no, es que aquí por poquito me toca, fue Dios. Pues sí creemos que fue Dios. Pero hoy, hermanos, por lo pronto, así quedó el acuerdo de concilio y hasta el día de hoy, y esto fue desde 1987, ¿sí? Así que bueno, hermanos, pues que Dios bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.